Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez, con todos vosotros. Aquí estamos. Aquí estamos para contaros aquellas cosas que quizás nadie os cuenta. Tal vez webs paralelas a Mundo Desconocido os puedan decir algo, pero de lo que es seguro los medios de comunicación oficiales omiten ciertos datos. Estos medios de comunicación oficiales alimentan el 80, 90 o quizás más de las informaciones que el ciudadano medio recibe. Tal vez ese pequeño porcentaje que falta y que no está recibiendo sea el que le dé la clave a la cuestión de muchas de las ideas que aquí planteamos. Cuando algo no es noticia, no existe. Cuando algo es omitido, no existe. Y cuando la realidad es distorsionada y llevada a ciertos intereses, la percepción que el ciudadano percibe, valga la redundancia de todas estas cuestiones, es totalmente distinta a lo que realmente está sucediendo. Hoy vamos a hablar de dos países que están en la brecha. Uno de ellos es Japón y otro Libia. Comenzaremos a hablar de Libia. Posteriormente, en Japón, aportaremos datos precisos de lo que allí estaba sucediendo. Pero empecemos a hablar de cosas curiosas que han ocurrido en Libia. Quizás con estas ideas podamos tener una idea más, un retrato robot más evidente de lo que Occidente está haciendo allí. En octubre del año pasado, hace ya meses, dos gigantes del petróleo, como fueron Chevron y Occidental Petroleum, tomaron la sorprendente decisión de salir de Italia. Mientras tanto, China, Alemania e Italia estaban aumentando importantes contratos, o estaban manteniendo importantes contratos con el régimen de Gaddafi. Entonces, ¿por qué se marchaban los norteamericanos? Que sabían ya en octubre del año pasado estos para retirar sus intereses económicos del rico país libio. Sigamos. Debemos suponer que Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa planificaron, coordinaron y ejecutaron una intervención militar en tan solo 7 días. Desde el inicio de la rebelión hasta que los primeros asesores aparecieron en la escena pública, pasaron solamente 7 días. Según Susan Lindauer, de la que luego os hablaré, dice la señorita Lindauer que eso es estratégicamente imposible. Susan afirma que Chevron y Occidental Petroleum elevaron las quejas hace meses de que Gaddafi estaba interfiriendo en el negocio del petróleo que Occidente tiene en este país. Desde ese momento, la intervención militar en Libia se estaba dibujando en las mesas militares de estrategia. El mensaje que le querían dar a Gaddafi es muy sencillo. O nos das el petróleo más barato o acabaremos contigo. Nuevamente, y según la señorita Lindauer, una persona vinculada al atentado de Lockerbie. Bueno, cuando estoy contando lo del atentado de Lockerbie, muchos de vosotros quizás no sepáis lo que es. Luego os lo explico brevemente. Bien, según la señorita Lindauer, quien estuvo en las investigaciones de Lockerbie, recibió informaciones extraoficiales secretas de que en Libia se están cociendo cosas muy raras. Y ya en julio del año 2010, hace ya mucho tiempo, se empezó a hablar de que Gaddafi estaba ejerciendo una fuerte presión sobre Estados Unidos y las compañías petrolíferas británicas, así como las norteamericanas. Os voy a hablar del atentado de Lockerbie, no quiero divagar demasiado y que ustedes no sepan de qué es de lo que estoy hablando o a qué estaba vinculada la señorita Lindauer. Bien, el atentado de Lockerbie ocurrió en diciembre del año 1988. En él, un avión de líneas de la Pan Am, concretamente, el vuelo 103, explotó en el aire, sobre Inglaterra. Mató a 259 personas, más 11 personas que estaban en tierra. Aparentemente, poco menos de medio kilogramo de explosivo fue escondido en un radiocassette. En un radiocassette que a su vez estaba dentro de una maleta. Cuando detonó aquel explosivo, produjo daños fatales en la aeronave que se precipitó sobre la ciudad de Lockerbie. Después de 2 años de investigaciones, acusaron a dos supuestos terroristas. El señor Aldebasset Ali Mohamed, un agente de la inteligencia libia y jefe de seguridad de las aerolíneas libias, así como el señor Alt Amin, director de las aerolíneas libias en el aeropuerto de Malta. Estos dos supuestos terroristas no fueron entregados por el régimen de Gaddafi a Inglaterra para que los juzgase. Gaddafi los mantenía en su país. Él decía que no los iba a entregar. Es por ello que desde el año 1992 hasta el año 1999, fecha en la que Libia entrega a estos dos acusados al régimen inglés, a los ingleses,
Bien, Libia sufrió durante este periodo importantes sanciones internacionales por parte de la ONU. Pero en este acto terrorista había muchos cabos sueltos. Extrañamente, un agente de la CIA murió en aquel vuelo. Este agente portaba importantes informaciones sobre la vinculación de Estados Unidos y el narcotráfico en Oriente Medio, así como posibles personas vinculadas a esta presunta financiación ilegal de la CIA. En resumen, todas las personas con conocimiento directo de las comisiones ilegales que la CIA estaba percibiendo supuestamente a través del tráfico de la heroína murió en el vuelo de la Panam 103. Una maleta con valor de $500,000 de heroína fue encontrada entre los restos de este avión. Pertenecía a uno de los investigadores que estaban dentro del vuelo. Esto, de alguna manera, nos daba indicios de que presuntamente podía haber indicios de corrupción. Creo que más claro es agua. Pero ¿cuál es la importancia que tiene esto con Libia? Como ya he dicho, la señorita Lindauer estaba vinculada al atentado de Lockerbie y fue una persona que recibía informaciones de diversas fuentes, entre ellas secretas, con las cuales obtenía o está o sigue manteniendo y estas informaciones vinculadas a los acontecimientos que actualmente están ocurriendo en Libia. El objetivo de esta intervención internacional con baja participación norteamericana, recientemente ha salido la secretaria de Estado Hillary Clinton diciendo que sí, bueno, vamos a estar allí en segundo plano. Eso quiere decir que vamos a estar allí mirando a ver lo que pasa, pero no vamos a disparar ni una bala. Bien, según el objetivo aparentemente de esta intervención internacional en Libia es los contratos petrolíferos importantes que ciertas compañías tienen con el régimen de Gaddafi, ciertas compañías petrolíferas. El dictador libio presionaba a estas compañías petrolíferas para obtener más parte de la tarta, más parte del pastel. Y esto, presuntamente, desencadena una guerra internacional, así como un rearme de los grupos llamados insurgentes. Que ya veremos a ver qué es lo que son. Estos son elementos de los cuales no tenemos datos precisos, esos grupos insurgentes que se están rebelando dentro de Libia, pero que podríamos incluso pensar que pueden ser mercenarios más que tropas de liberación. Vamos a dejarlo ahí. Bien, ¿quién hace pocas fechas era recibido con honores en Europa? Pues Muammar al-Gaddafi. A Muammar al-Gaddafi lo recibían con grandes honores. Aquí tenemos una foto de Muammar al-Gaddafi dándose un besito con Berlusconi. Interesante. También podemos ver una foto de Muammar el-Gaddafi recibiendo honores. O podemos ver una foto de Muammar el-Gaddafi con el señor Zapatero. O podemos encontrar a Muammar el-Gaddafi dando la mano a Sarkozy, entre otras muchas cosas. O podemos encontrar, pues no sé, al señor, como ya he dicho antes, bueno, pues a todos estos elementos dando la mano. También hay fotografías de Barack Obama. Bueno, después de ver estas imágenes, nosotros pensamos, ¿a quién podemos creer? ¿A quién es al que podemos creer? Estas imágenes no son de hace mucho tiempo. En resumidas cuentas, vamos a hacernos un retrato robot, una idea general, una especie de esquema de qué es lo que está ocurriendo en Libia. Primero, Gaddafi quiere más dinero por el petróleo y presiona a las compañías petrolíferas. Segundo, estas compañías presionan al Congreso de los Estados Unidos para que intervengan en Libia. Tercero, se promueve un alzamiento militar popular dentro de Libia con grupos insurgentes paramilitares, quizás, posiblemente, presuntamente, financiados y armados por alguna sospechosa mano internacional. Cuarto, Gaddafi sofoca esta revuelta. Quinto, internacionalmente se difunde la idea de que Gaddafi está masacrando a su pueblo. Sexto, la sociedad que conforman los países occidentales se escandaliza con las atrocidades que Gaddafi está haciendo sobre su pueblo. Continuamos. La oligarquía mundial después presiona para una intervención internacional para generar una zona de exclusión aérea. Luego la ONU fielmente redacta una resolución, la 1973, por parte del Consejo, de su Consejo de Seguridad, para ejecutar una intervención militar si es preciso. Después, rápidamente, se crea una coalición internacional armada y después se ataca Libia. Cerramos el círculo. Sangre por petróleo. Está claro, ¿no? Recuerden, problema, reacción, solución. Es el más claro ejemplo de dicho aforismo.
Ellos crean un problema, incitan una solución y ejecutan la solución, que desde luego es la que resuelve sus problemas. Cuando desde el mundo desconocido decimos que el objetivo de esta intervención libia es única y exclusivamente la toma y el control de los recursos petrolíferos y gasoductos de este país, es por algo. Recuerden, aquí solo le contamos una historia. Si usted está de acuerdo con ella o no, no es una cuestión que nosotros debamos valorar. Si usted quiere otro tipo de versión, puede recurrir a los medios de comunicación oficiales. Ahí están. Ahí quizás se encuentre más a gusto. Tal vez le guste ver la versión Bambi de las cosas. Un mundo feliz. Pero quizás ese mundo no sea tan feliz. Quizás necesite recibir ciertas informaciones para estar o para tener un punto más objetivo de vista con respecto a lo que realmente está ocurriendo. Bien, pasemos a Japón. Sakae Muto, vicepresidente de TEPCO, dice que la solución a la crisis de la central nuclear de Fukushima está indeterminada en el tiempo. Él no sabe si va a durar meses o años. Una cosa complicada de valorar. La cosa se les ha ido de las manos. Al parecer, y si ustedes recuerdan, el reactor de Fukushima, los reactores de Fukushima, de la central nuclear de Fukushima, fueron dañados. Bueno, pues el reactor número 2 ha disparado una radiación con niveles superiores a las 100.000 veces normales. Radiación normal, pues la multiplican ustedes por 100.000. Inicialmente se dijo que los niveles de radiación alcanzaban los 10 millones por encima de lo normal. Luego, pues desconocemos por qué causas, han bajado esa cifra hasta los 100.000. Una cifra nada despreciable. Pero fíjense, les cuento algo. Los trabajadores que están en la central de Fukushima trabajando, solo con mojarse los pies con agua, se les están produciendo enormes quemaduras en todas las piernas. En Tokio, a 250 kilómetros, han aparecido rastros de radiación con índices indeterminados en el agua potable de los grifos. Algunas muestras de agua, de la lluvia, en ciertas ciudades norteamericanas, tienen índices altos de radiación. A fecha de hoy, los expertos temen que los núcleos de algunos de reactores todavía pudieran romperse y provocar el colapso. Los daños del desastre en Japón, el terremoto, el tsunami y los efectos del desastre del Fukushima, así como otros datos aledaños, se han estimado que equivaldrán a un valor económico de 300.000 millones de dólares. Uno de los problemas que más preocupa es el posible escape del reactor número 3. En el reactor número 3 hay un alto contenido en plutonio, que a diferencia del uranio como combustible, la radiación del plutonio, al parecer, puede ser más fácilmente eludida. El plutonio, sí, es más fácilmente eludida, pero tiene un problema peor que el uranio. El plutonio, cuando es asimilado y pasa a la sangre, se produce una intoxicación que dura toda la vida. El organismo no es capaz de extraerla. No es capaz nuestro organismo de extraer esa radiación de manera natural y la tenemos ahí, pudiendo producir cánceres u otro tipo de enfermedades o incluso enfermedades congénitas. Como ustedes ven, los sucesos internacionales se están complicando, las cosas se están poniendo feas. De todos modos, yo mantengo la teoría de que las crisis internacionales se resuelven con las guerras. Sí, esto suena duro, pero si usted observa, hace una línea en la historia del hombre, tal vez incluso la historia contemporánea, pero nos podríamos ir muy allá en el tiempo, vemos que cuando hay una crisis económica, social, se produce una guerra en la que se reajustan todos los niveles. Es como que alguien por detrás supiese exactamente lo que tiene que hacer en cada momento para reajustar al ser humano y colocarle en su sitio, en un sitio de control. Crisis, guerras. Bueno, y después de esta larga perorata por mi parte, sin más de este mundo desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma en el que quiero contarles algo que seguro que les va a sorprender, algo que desconocían, algo que que nunca se dice en los medios de comunicación y posiblemente ni siquiera la ciencia occidental contemple.
les hablaré de una conspiración del petróleo. ¿Qué pasa con el crudo? ¿Por qué ese control? ¿Por qué es la fuente energética número 1 a nivel mundial? ¿Por qué? Os contaré por qué. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Aquí estaremos con ustedes. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez con todos vosotros. Aquí estamos para contaros aquello que nadie os cuenta. Y eso que nadie os cuenta es quizás lo más importante, o donde está el kit de la cuestión. Tenemos hoy un tema muy de actualidad. Toca hablar de ello. Y hay muchas cosas que no nos están contando, y son cosas muy importantes. Cuestiones que desde luego a mi juicio son el kit de la cuestión. Bien, como sabéis, en Japón las secuelas del terremoto son terribles. El terremoto se ha cifrado en 9 grados últimamente, según algunos institutos geológicos. Unido al enorme tsunami, ha afectado de manera devastadora a una de sus 52 centrales nucleares. Sí, el país básicamente vive de la energía nuclear o mantiene sus sistemas energéticos a través de la energía nuclear. Japón tiene muy pocos recursos naturales, le ocurre como al resto de Occidente. Las múltiples explosiones producidas en varios de los reactores de esta central han causado que los sistemas de seguridad se hayan colapsado. Los mecanismos de contención del núcleo se han fragmentado. Las cosas están muy mal. Se habla de cataclismo nuclear e incluso puede que la cuestión empeore en las próximas horas. El debate internacional se centra si las nucleares sí o las nucleares no. Y es fácil escuchar cómo todos los medios de comunicación coinciden en que es inviable alcanzar los rendimientos de una central nuclear con energías alternativas, con molinos de viento, con paneles solares, con presas hidráulicas o con otro tipo de energías alternativas. Algunos países, incluso como Alemania, van más lejos. Han dicho que van a cerrar muchas de sus anticuadas instalaciones nucleares. Instalaciones basadas en la fisión del núcleo, las centrales nucleares. Otros países, como por ejemplo Venezuela, ha cancelado su programa nuclear y el resto del mundo se encuentra en estos momentos en un importante paradigma. La riqueza de un país, y esto se lo cuento, se mide por su capacidad energética. Cuanta más energía tiene un país, más rico es. A los países del tercer mundo, cuya energía está basada en el barato carbón y el gas, sus pobres economías no les permiten construir infraestructuras hidráulicas, no les permiten construir centrales nucleares. Además, internacionalmente no les permitirían incluso tratar con energía atómica. Bien, mientras tanto, esos países que, pese a ser enormemente ricos en cuanto a recursos minerales y recursos naturales, esos recursos sobre los cuales Occidente ejerce un enorme saqueo sobre ellos, les impide florecer energéticamente. Es por eso que el tercer mundo sigue siendo el tercer mundo, porque entre otras muchas cosas, y sobre todo esta, sus sistemas energéticos son muy deficitarios. Estos países tienen enormes deudas con el Fondo Monetario Internacional, enormes deudas con el Banco Mundial, que le impiden acceder, como ya he dicho antes, a estos modernos sistemas energéticos. Pero bueno, independientemente de todo esto, esos poderes de los que hemos hablado en muchas ocasiones en Mundo Desconocido, esos poderes que nos gobiernan en las sombras, esos poderes que nos controlan y dirigen la mano del hombre hacia una esclavitud total, saben bien que no pueden liberarnos del petróleo y de las centrales nucleares, obsoletos y antiguos sistemas energéticos. Tal vez la energía nuclear es más moderna, pero créanme, en estos momentos está obsoleta. Aquellos países que tienen o que puedan tener energía ilimitada, barata y limpia, serán el preludio de países libres. Libres de esa dependencia, de esos poderes de los que les estoy hablando. Pero esos poderes gobiernan el mundo y dirigen los designios de la humanidad. Cada país, cada estado, cada región está controlada por esos poderes y nada, prácticamente nada, se sale de su dominio. ¿Pero qué ocurre mientras tanto? Mientras tanto, la hipocresía y la falta de visión de los grandes medios de comunicación callan un punto muy importante en este debate.
Si encendéis la radio, o ponéis la televisión, o leéis un periódico, veréis un debate entre nucleares sí o nucleares no. Quizás depende de si ese medio está vinculado a algún tipo de empresa que se dedique a la producción de energía. Pero de esto no voy a entrar. En lo que vamos a hablar ahora es sobre las centrales nucleares, qué ocurre con ellas y qué alternativas reales existen y qué alternativas están ocultando, que nadie quiere que sepa, que nadie tenga conocimiento de estos datos imprescindibles. Os lo voy a explicar brevemente. En las centrales nucleares, si no lo sabéis yo os lo voy a contar, los átomos de uranio, que es el combustible de estas centrales, un uranio inestable, que se produce en muy poquitas cantidades de forma natural en la naturaleza, concretamente es el isótopo 235 del uranio, es sometido a reacciones de fisión contenida que liberan una enorme cantidad de energía calorífica. De hecho, se habla de millones de grados. Esta radiación es aprovechada para generar energía eléctrica. Y cuando hablo de fisión, estoy hablando de eso. El átomo es fisionado, es fragmentado, es roto, se rompe el átomo. Y en esa energía de ruptura que crea se produce la famosa energía de fisión, que desprende una enorme cantidad de energía calorífica, entre otras cosas. Como sabéis, también la energía de radiación, que en este caso en Japón es la que se ha liberado a la atmósfera y que están sufriendo sus ciudadanos. Pero de lo que nadie habla y de lo que nadie nos está contando es de la energía de fusión. Vean la diferencia. Fisión, fusión. Son distintas. No se equivoque, no es la misma. La fusión, o también llamada fusión fría, es una forma de producir energía casi a temperatura ambiente con leves en presión atmosférica. Podríamos decir que a la misma presión atmosférica. Se genera una enorme cantidad de energía al convertir este proceso de fusión en energía, valga la redundancia. Dicho proceso lo que hace es lo siguiente: fusiona átomos de helio y de deuterio, de tal modo que en su fusión se desprende una enorme cantidad de energía, una energía que es controlada, una energía que es fría, que no produce radiación y que no produce todos esos efectos colaterales que la energía de fisión genera. Todos esos efectos que la energía de fisión crea, como por ejemplo la radiación, entre otros muchos efectos. Pero ahora yo les hablo de una pregunta. Les voy a hacer una cuestión que lanzo al aire. ¿Se puede construir una planta de fusión fría? ¿Se pueden reemplazar las actuales plantas de fisión por plantas limpias de fusión fría? La respuesta es sí, pero nadie habla de ello. Yo os cuento. En el año 2006, China construyó su primer reactor de fusión fría a nivel experimental. Concretamente en Xinhua. Fue una provincia, una ciudad, donde los científicos consiguieron desarrollar una central que generaba energía barata con un reactor de fusión fría. Pero es que les voy a dar un dato. Este reactor que construyeron los chinos generó en 3 segundos 200.000 amperios de intensidad eléctrica. Esto fue en el año 2006. En el año 2007 China completa su primer reactor nuclear de fusión fría y que actualmente funciona de manera barata y limpia. Su nombre es el EAST. Y está funcionando. Y está generando fusión fría. Si un terremoto se produjese sobre el EAST, no pasaría absolutamente nada. No habría radiación, no habría contaminación, no habría nada de nada. 1000 o 100.000 veces menos que lo que ha ocurrido en el reactor nuclear japonés de fisión. Y ahora yo les digo, ¿ustedes creen que Occidente tiene su reactor de fusión fría? ¿Creen que en Occidente, en los países de Occidente que conocemos, que va desde Japón, Estados Unidos y Europa, poseen sus reactores de fusión fría? Les voy a decir algo que esos medios de comunicación no le están contando. Desde hace años se viene desarrollando el llamado ITER,
que es un proceso o una investigación en desarrollo por la cual Occidente quiere desarrollar su primer reactor de fusión fría. Les recuerdo que en el 2006 ya los chinos tenían uno, funcionando, trabajando, y les iba bien, y les generaba un montón de energía. Bueno, pues aquí en Occidente todavía siguen ahí desarrollando, es que no sé si podremos, tenemos estos problemas, a ver si es posible. La pregunta es, ¿qué es lo que frena el ITER? Hay algunos poderes fácticos de los que hemos hablado en Mundo Desconocido en muchas ocasiones que frenan el desarrollo de estos reactores de fusión fría. ¿Por qué no quieren que se empiecen a construir reactores de fusión fría? Los chinos ya lo tienen, hace 5 años. Os contaré una historia. Esta es la historia del señor Eugene Mallowy. Eugene Mallowy nació el 9 de junio del año 1947, curiosamente el mismo día que nací yo, pero en otro año. Desde joven demostró ser una persona dotada intelectualmente, así como de poseer un espíritu científico y una persistencia propia de los genios como Tesla. Fue doctorado en aeronáutica, astronáutica, por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una especie de instituto donde está la cima de los cerebros del mundo. También fue doctorado en Ciencias de Salud Ambiental por la Universidad de Harvard y había trabajado para las más altas esferas empresariales, científicas, tales como los laboratorios Tusk e incluso el famoso MIT, que como ya he dicho antes es el high-end de la ciencia mundial. Este hombre se dedicaba a desarrollar nuevos y revolucionarios motores energéticos. Durante los últimos 15 años de su vida se había entregado en cuerpo y alma a la investigación de la llamada fusión fría. Fueron muchos los sacrificios que el señor Mallowy tuvo que hacer a nivel personal y también a nivel económico y a nivel familiar. Estos sacrificios fueron para intentar desarrollar esta maravillosa e ilimitada forma de energía. Lamentablemente, Mallowy se vio obligado a luchar contra sus colegas y científicos, quienes habían adoptado o optado por la fisión de la que hemos hablado antes, el clásico reactor nuclear, y que ridiculizaban a esos investigadores que pensaban que con la fusión se podrían obtener los mismos o mejores resultados. 24 horas antes del asesinato del señor Mallowy, este escribe a su amigo e ingeniero Richard Hoagland. Richard Hoagland, que es el actual webmaster de enterprisemission.com. Fue una persona que trabajó para la NASA. Bien, escribe a Hoagland en una carta que le dice lo siguiente. Mallowy escribe a Hoagland y le dice: tengo previsto presentar de manera inminente el desarrollo final de la revolución energética de la fusión fría. He dado con ello un proyecto factible de fusión fría. Pero por desgracia, alguien consiguió acallar ese descubrimiento. El 14 de mayo del 2004, Mallowy aparece asesinado en su casa familiar. Mientras estaba efectuando unas labores rutinarias de limpieza, alguien entró y asesinó a Mallowy con terribles golpes en la cabeza, con un bate de béisbol. Le golpearon hasta matarlo, y aparentemente se decía que el móvil era el robo, pero no pareció que nada se hubiese sustraído de valor en su casa. ¿Todo esto es casual? Esta es la pregunta que muchas veces yo les lanzo. ¿Es casual esto? ¿Que es casual que el hombre que tuvo la llave de la fusión fría en Occidente fuese asesinado horas antes de entregar ese conocimiento a la humanidad? Ese descubrimiento que morirá en la noche de los tiempos. Como vemos, ciertos poderes parecen impedir y reprimir, así como desactivar todas estas maravillosas fuentes energéticas ilimitadas que existen. No solo la fusión fría, podemos hablar de muchas más, pero les pondré otro ejemplo. El científico Stanley Meyer fue un gran investigador, fue un gran inventor. Construyó un motor que funcionaba con agua del grifo, ni más ni menos. Su sistema rompía las moléculas del agua a base de impulsos eléctricos.
En 1985 construyó un coche que participó en una carrera en Australia donde recorrió 1800 kilómetros sin calentarse, con agua del grifo. Su invento, con el tiempo, comenzó a cobrar fama mundial. La cosa se estaba disparando. Años después, mientras comía con su familia en un restaurante, de repente se levantó gritando que lo habían envenenado y cayó muerto. Cayó muerto mientras corría hacia su coche. El dictamen del forense fue muerte por aneurisma. Y así seguimos y seguimos, con las energías que van desde los coches con aire líquido, algo de lo que les podría hablar mucho seguramente Miguel Celades. Y os podría hablar también de energías magnéticas hiperdimensionales infinitas que se están desarrollando, que se están ocultando y que se están acallando. ¿Y cómo? Pues con métodos expeditivos, si es preciso, como en los dos casos anteriores. Mi pregunta es, ¿cómo luchamos contra esto? ¿Cómo luchamos contra estas cuestiones que esclavizan a la humanidad? Todos los días me levanto que tiene que existir una fórmula, un método, una manera para acabar con estas satánicas fuerzas que inducen al hombre a la esclavitud y la ignorancia total. Debemos cambiar esto. Tenemos que hacerlo. Ya no por nosotros, por nuestros hijos. Si usted está aquí y ahora escuchando esto, es porque hay algo dentro que le empuja a querer cambiar las cosas. Hay una espina dentro de usted que le dice que el sistema está fallando. Bueno, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Pero seguiremos hablando de esas cuestiones incómodas que a mucha gente, no, que a muchos poderes no le interesa que usted los conozca. Hasta pronto. Nos vemos. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Otra vez, con todos vosotros. Aquí estamos. Muy bien. Hace unos días, hace más o menos 3 videoprogramas, hablábamos de la posibilidad de que la superluna del 19 de marzo fuese la responsable del terremoto de Japón. Dijimos que había una posibilidad de que cuando las superlunas se producían, en ocasiones había elementos geográficos que se revolucionaban, terremotos, tsunamis, ciclones, cosas de este tipo. Y vinculábamos la gravedad lunar y otros efectos de cercanía a esa modificación geológica. Tal vez las cosas no sean así. Vamos a abrir otra posibilidad. Algunos de vosotros en vuestros posts, en vuestros comentarios, habéis hablado de que era el HARP. Entonces nos hemos puesto a investigar si es posible de que el HARP haya sido. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a explicar qué es el HARP, de dónde vienen todas estas hipótesis y qué firmeza tienen las mismas. Vamos a hablar con datos precisos, no vamos a hablar con la imaginación. Fue hace aproximadamente un año cuando un periodista canadiense, cuyo nombre es Benjamin Fulford, se entrevistó con un antiguo ministro de finanzas japonés, el señor Takenaka. En aquella reunión que se efectuó en los Estados Unidos, el señor Takenaka habló de muchas cosas a Fulford. Y en un momento dado, Fulford le preguntó que por qué Japón había cedido el sistema financiero japonés a los Estados Unidos. Concretamente, a unos oligarcas afincados en Estados Unidos y en Europa. La respuesta del señor Takenaka fue increíble. Dijo lo siguiente: hemos cedido nuestro sistema financiero a esas personas de las que usted habla porque nos han amenazado con la máquina de hacer terremotos. Japón ha sido amenazado. Lo cierto es que al parecer el señor Fulford no le debió dar excesiva credibilidad. Pensó que aquello era un comentario del señor Takenaka un poco fuera de tono. O tal vez no. Porque a los 2 días de ese comentario se produjo un terremoto en Japón de magnitud 6.8, cuyo epicentro estaba situado en la ciudad de Niigata,
donde está el principal reactor nuclear de Japón. Esto ocurrió hace un año. Como sabéis, el 11 de marzo de este año, un terremoto de magnitud 9, confirmada, ya que es 9, golpeó la costa este de Japón terriblemente, arrasándola y destruyendo 4 reactores de una central nuclear japonesa. ¿Las casualidades existen? Claro que existen, pero vamos a seguir dando datos, a ver hasta dónde pueden llegar estas casualidades. Este es el HAARP, esto de aquí. Muchos de vosotros sabéis lo que es el HAARP. El HAARP es un emisor ionosférico de frecuencias de ondas electromagnéticas. A la ionosfera, las manda a la ionosfera. Para los que no saben lo que es el HAARP, daré algún dato y diré que esta máquina fue diseñada hace años para, supuestamente, mejorar las comunicaciones con los submarinos norteamericanos, para hacer prospección, tomografía de penetración bajo el subsuelo, encontrar si hay minerales, si hay algún tipo de reactor nuclear, de silo nuclear, si hay, digamos, búnkers o refugios nucleares en ciertas zonas, para hacer un montón de cosas. Una máquina que, debido a las ondas de baja frecuencia, penetran bajo el suelo y el resultante que devuelven da el indicio de lo que hay ahí. Esto está bien. Podemos decir que hasta ahí bien. Pero el HAARP tiene muchas utilidades. Es una máquina muy polivalente. Y ahora vamos a hablar de concretamente qué es. Este emisor ionosférico de frecuencias electromagnéticas está situado en Gakona, Alaska, un lugar remoto, como podéis ver aquí, en la foto, entre los bosques, entre las montañas, un sitio muy bonito. Pues ahí está situado el HAARP. Bien. Este aparatito está dotado de 180 antenas. 180 antenas que pueden emitir con una potencia de 4 gigavatios. Sé que a usted, si le estoy hablando de 4 gigavatios, tal vez no entienda claramente qué le estoy contando. Se lo voy a explicar. Un gigavatio de potencia, son 1000 millones de vatios. O sea, emite con 4000 millones de vatios. Pero para que se hagan una idea concreta de qué son 4000 millones de vatios, les diré que son 5360 millones de caballos de potencia. Un coche normal, un vehículo, tiene unos 75 caballos. Si nos vamos a coches espectaculares, por ejemplo, un Ferrari podría alcanzar una potencia de 500 caballos, tal vez uno de los mejores modelos, tal vez más. Pues imagínense una señal electromagnética de 5360 millones de caballos. Casi nada. Sigamos. Esta energía la genera a través de una central de gas que tiene a su servicio. Todo esto que yo os cuento, lo podéis comprobar. Está ahí. Yo no me lo invento, no me lo saco de ningún lado. Sigamos. Os voy a mostrar un gráfico de actividad del inductor magnético del HAARP. La gente del HAARP tiene un gráfico, tiene unas gráficas, unos charts, en los cuales muestra pues la actividad del HAARP. ¿De acuerdo? En él se puede apreciar, pues como veis en el que os estoy mostrando ahora, la poca actividad, por ejemplo, que tiene un día normal. Hoy, una actividad que pueda tener hoy. Ahí está. Aquí la podéis ver en grande. Bien. Pero si nosotros cogemos y cambiamos la fecha de potencia para ver en qué situación estaba la emisión del HAARP en las fechas 10 y 11 de marzo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos esto. Una monstruosa actividad del HAARP. El HAARP estaba emitiendo con una enorme potencia. ¿Qué es lo que estaba emitiendo el día 10 y 11 de marzo? Lo podéis ver en estos dos gráficos. Os pondré la comparativa. Un día normal,
el 10 y 11 de marzo. Aquí lo veis. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? ¿Qué estaba emitiendo? ¿Por qué estaba emitiendo a la máxima potencia el HARP? Especular es gratis. Se habla y se comenta en ciertos círculos que ciertas frecuencias electromagnéticas emitidas a la ionosfera rebotando sobre el suelo puede producir efectos de terremoto, ondas de baja frecuencia. A gran potencia mueven placas tectónicas, calientan superficies en las que puntos superficiales que pueden desencadenar enormes terremotos. Este quizás sea uno de los efectos del HARP. Especular es gratis, como sabéis. Y aquí, de vez en cuando lo hacemos. Nada nos cuesta. Y tampoco os pedimos que os lo creáis. Sencillamente os lo contamos. La pregunta que yo me hago es, ¿fue el HARP el causante del terremoto y el tsunami de Japón? Puede ser un aviso a los países del mundo y a sus gobiernos títeres que se deben someter a una fuerza y un poder que está muy por encima de ellos. Puedo especular indefinidamente, pero las preguntas que me surgen no son nada comparado con las respuestas que mi memoria imagina. Si ha sido el HARP, ¿qué satánicos y terribles fuerzas negativas están detrás de todo esto? Si son capaces de hacer esto, si son capaces de planear el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, el Pentágono, si son capaces de planificar el 11 de marzo, el atentado en Atocha, si son capaces de planificar el 7J, el atentado en Londres, si son capaces de planificar el terremoto de Haití, del que hablamos hace tiempo, rebobine, ahí está, en el canal de YouTube de Mundo Desconocido. Ahí hablamos y dimos una conferencia sobre las pruebas e indicios que hacían pensar que el terremoto de Haití era extrañamente sospechoso, muy estratégicamente adecuado. ¿Qué panorama global nos da esto? Si esta especulación a la que yo llego está basada en datos reales, ¿a dónde vamos? ¿En qué situación nos encontramos? Podemos pensar, ¿estamos en una guerra encubierta? No. ¿O nos vamos a preparar para una guerra, una enorme guerra? No. La guerra hace muchos años que fue perdida. Nosotros somos hijos de los esclavos resultantes de aquella derrota. Y nuestros amos controlan nuestra especie. Bien. Os voy a preparar otro vídeo en el cual os hablaré de Chernobyl. Todos os acordáis del accidente de Chernobyl en la extinta Unión Soviética, en Rusia. Pues os voy a contar algo que sé que muchos de vosotros no sabéis que ocurrió en Chernobyl. Bueno, sin más, y desde Mundo Desconocido, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.